Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse nuevamente a un seminario de Balance. Hoy lo tenemos invitado a Martín Tetaz, que bueno, no necesita mucha introducción, la verdad. Así que sin más, bienvenido Martín nuevamente a Balance. Te dejo a vos que te explayes libremente. Y bueno, nos encontramos después de tu presentación para preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, pueden ir mandando por la plataforma, así que acá estaremos para responderlas. Martín, todo tuyo. Bueno, gracias Ezequiel, muchas gracias a toda la gente de Balance por la oportunidad de conversar un rato. Confirmame Ezequiel, para estar bien seguro con los tiempos. ¿Tenemos como para una presentación de 50 minutos, una hora y después preguntas? ¿Estamos bien ahí? ¿O preferí que achique para entrar en una hora con preguntas y respuestas? Sí, idealmente entre 40 y 50 minutos, así que después tenemos 10-15 minutos para preguntas. Bueno, dale. Vamos a lo mismo. Entonces, la presentación que vamos a hacer hoy tiene tres partes. La primera parte tiene que ver con el contexto internacional, la segunda parte tiene que ver con el contexto local y la tercera parte son estimaciones, vamos a pensar un poco algunos escenarios posibles hacia adelante, vamos a tratar de especular un poco hacia adelante, pero son esas tres presentaciones en síntesis. Estoy acá, déjenme ver si esto camina, ahí está. El primer indicador que les quiero mostrar es sobre actividad global. El indicador que vamos a usar sobre actividad global se llama PMI, es un indicador que en general es un indicador anticipado de lo que pasa con la actividad económica real. Surge de una encuesta que se hace a managers de las principales empresas del mundo, de todos esos países que están listados ahí, a los cuales esencialmente les preguntan las decisiones que están tomando hoy pero que van a impactar en la producción futura. Por ejemplo, órdenes que tienen de venta, por ejemplo, órdenes de exportaciones, por ejemplo, decisiones de contratación de personal, por ejemplo, decisiones de compra de insumos. Sobre esa base construyen este índice que tiene un valor promedio en 50. Cuando está por arriba de 50 el índice, quiere decir que la economía se está expandiendo y cuando está por debajo de 50 quiere decir que la economía está en recesión. Entonces, lo que ustedes ven acá esencialmente es que el boom de crecimiento de la economía mundial llegó a su punto máximo en el año 2018, principio del año 2018, que la economía mundial se venía desacelerando, pero todavía creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento, hasta previo a la pandemia. En la previa a la pandemia estaba prácticamente estancada la economía mundial, sin crecimiento en ese momento del tiempo. La pandemia generó la B corta esta que ya todos han visto muchísimas veces, que se recuperó más rápido de lo que todos los analistas pensaban a nivel global, y ahora estamos teniendo las tasas de crecimiento globales más altas de los últimos 10 años. Tasas de crecimiento que en los últimos 2 meses se están empezando a frenar y otra vez se están empezando a frenar, sobre todo por razones de oferta y no por razones de demanda. No es que no haya demanda global, es que hay incremento de costos, hay presión sobre costos, hay dificultades para conseguir insumos, hay endurecimiento y encarecimiento de las cadenas logísticas globales, entonces todo eso está generando problemas que generan resistencia a la expansión de la economía. La economía global se sigue expandiendo, pero se sigue expandiendo a tasas menores. El segundo punto relevante de esta filmina es que cuando ustedes miran los países que están liderando ese crecimiento global, que son estos que están acá, van a ver un patrón claro que es completamente distinto al que veíamos en los últimos 30 años en la economía mundial. Lo que veíamos en los últimos 30 años era Asia empujando la recuperación de la economía global, traccionando el crecimiento. Lo que hoy vemos son los desarrollados traccionando el crecimiento y Asia entre los países que tienen menos crecimiento global, inclusive con recesión en algunos casos. Y particularmente lo que vemos es que los emergentes globales, México, Turquía, Brasil, que uno antes veía, Rusia, que uno antes veía como líderes de la recuperación y de crecimiento global en los últimos 30 años, hoy también están en la parte baja de la tabla. Están creciendo poco o están directamente en recesión, como el caso de México. Esto esencialmente se debe básicamente a la cuestión de la vacuna. O sea, lo que explica que el tractor de la recuperación global sean los países desarrollados, esencialmente es que fueron los que pudieron vacunar más rápido. Entonces eso está liderando un poco la recuperación global. Mientras hablamos de esto y les muestro este gráfico que parece optimista respecto a la recuperación global,
Está llegando la 6ª ola de COVID a Estados Unidos y está impactando fuertemente en la población no vacunada. Y también está empezando a impactar en Europa y hay un montón de incertidumbre que está empezando a crecer en estos días. Van a ver que se empieza a reflejar en los mercados probablemente en los próximos días la incertidumbre por la evolución que tenga la nueva ola de COVID. Dicho esto, cuando uno mira las expectativas, ahora voy a mirar dos indicadores claves. En el panel que tienen a su izquierda, estoy mirando el índice de acciones industriales de Estados Unidos, el tradicional índice Nasdaq, el Dow Jones, que es el tradicional índice de acciones industriales de Estados Unidos. Ese índice tiene básicamente una recuperación que tardó 9 meses después de la pandemia. Acá empezó la pandemia y tardó 9, 10 meses la recuperación. Pero si ustedes proyectan la tendencia de crecimiento global que tenía ese índice, está casi sobre la misma línea de crecimiento de la tendencia global que venía teniendo en la previa de la pandemia. O sea que ese índice muestra un poquito de calentamiento por encima de la tendencia previa, pero no mucho más. Pero cuando ustedes se van a las acciones tecnológicas, en las acciones tecnológicas, el índice Nasdaq, hay un fenómeno que es increíble. Acá ustedes venían creciendo al 20% hasta la pandemia, acá empieza la pandemia, la recuperación fue muchísimo más rápida, en 3 meses ya se había recuperado todo, pero lo que pasó es que se aceleró la velocidad de crecimiento. Las acciones de las principales tecnológicas globales, que venían creciendo al 20% en los años previos a la pandemia, ahora crecen al 40%. Esto es brutal. Es cierto que ayer se vieron afectadas negativamente, si bien ven acá sobre el final hay una pequeña caída. Ayer hubo una caída porque apareció el balance de Zoom y apareció con resultados no muy buenos, pero en general hay un fenómeno de cambio tecnológico global que se aceleró con la pandemia y eso es lo que se mira, lo que se ve en términos de evolución de las acciones. Ahora, un punto que voy a hacer es que este bienestar global, de fuerte crecimiento global, rápida recuperación global y rápida recuperación de las acciones y duplicación de la tasa de crecimiento de las acciones tecnológicas va a llegar a su fin. Y va a llegar a su fin más pronto que tarde y la discusión ahora, digamos, cuándo va a retirar los estímulos monetarios Estados Unidos y Europa, es la discusión justamente cuándo. No hay discusión sobre que los va a retirar, la discusión es cuándo. ¿Qué está mirando la Fed para tomar esa decisión? Estos dos gráficos que tienen ustedes acá. Número 1, la recuperación del empleo perdido. Se perdieron 20 millones de puestos de trabajo en un mes en Estados Unidos. Ninguna recesión mundial en la historia de Estados Unidos generó un impacto tan malo. Y se recuperaron, ¿cuánto? Todavía faltan recuperar 5 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Pero empieza a haber resistencia en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Por ejemplo, el último dato de solicitudes de desempleo de la semana pasada cerró 260.000 solicitudes de desempleo en una semana. El nivel previo a la pandemia, cuando el mercado de trabajo de Estados Unidos estaba recalentado y ya no daba para más y tenía la tasa de desempleo más baja de los últimos 40 años en Estados Unidos, eran 220.000 norteamericanos pidiendo subsidio de desempleo. Ahora son 260. Casi el mercado de trabajo de Estados Unidos está full. Se retiró un poco de la oferta de trabajo, hay menos gente dispuesta a trabajar, en parte por los estímulos, pero la verdad es que no tiene mucho más para recuperar el mercado de trabajo con más estímulos. Al mismo tiempo, se recalentó la inflación. Entonces, cuando ven el dato de inflación del último mes, acumulado últimos 12 meses, 4,6%, y esos son datos que, si bien la Fed venía mirando y diciendo, bueno, está bien, pero compensamos con que los meses de la pandemia estuvimos por debajo de nuestro 2% de meta, y entonces tenemos una meta de una promedio móvil de 18 meses, y entonces no nos importa tanto tener algunos meses arriba de 2, bueno, ya seguimos acumulando muchos meses arriba de 2, son más señales a favor de tomar la decisión de retirar los estímulos monetarios. Arriba de eso, tenemos una Fed mucho más fuerte, se confirmó Powell en los próximos 4 años al frente de la Fed. Esa decisión de Powell 4 años más al frente de la Fed fue leída como una confirmación también de que más rápido que tarde van a retirarse los estímulos monetarios. Se empezó a fortalecer el dólar en los últimos, ya venía fortaleciéndose en los últimos meses, se fortaleció mucho en la última semana por la confirmación de Powell. Y eso esencialmente del otro lado también empieza a generar unas tasas de interés un poco más altas, y eso esencialmente está marcando, el mercado se está anticipando al fin de los estímulos monetarios. Hay una fortaleza más grande de la moneda de Estados Unidos, resultado del vuelo a calidad. Empezamos a ver vuelo a calidad. Agravado esta situación porque dos de los emergentes más grandes, que son, porque generalmente mueven la aguja de emergentes,
que son Turquía y Brasil, tienen mucha inestabilidad. La lira turca se derrumbó en la última semana y por lo tanto hay vuelo a calidad saliendo, capitales saliendo de Turquía que vuelan a calidad, y también pasa en Brasil, mucha inestabilidad. Esencialmente, ahora voy un rato con Brasil a hacer algunos comentarios, pero esencialmente en Brasil lo que está pasando es que el gobierno de Bolsonaro está tratando de garantizarse su reelección con un paquete de estímulo fiscal que va por arriba de la ley de responsabilidad fiscal. 95.000 millones de billones de reales que están tratando de usar para la campaña en un programa de alivio para el pueblo, ¿no? bien populista, y eso no hay manera de financiarlo, y ya están empezando a mirar el mercado con preocupación, y ahora vamos a ver cómo impacta en el tipo de cambio de Brasil y un poco en la salida de capitales de Brasil. Pero vamos a más rápido, insisto, yo creo que esto va a pasar cuando termine el invierno en Estados Unidos y sepan que la nueva ola de COVID no les hace mucho daño. Yo creo que ahí se empieza a retirar los estímulos monetarios y eso va a tener obviamente impacto en tasas de interés globales y sobre todo en precios de commodities. Ahora voy a mirar algunos de esos. Hay muchísimos indicadores de la burbuja de activos globales que, o dicho de otra manera, que los estímulos monetarios rebalsaron por todos lados en Estados Unidos y en Europa. Hay muchos indicadores. Uno de los indicadores más claves es el del mercado inmobiliario. Este es el índice de precio de propiedades, un índice muy conocido que es el índice de Case-Shiller. Esta que están viendo acá, la primera montañita, esta es la burbuja del 2008. Está bien, hoy el índice tiene un nivel un poco más alto y esencialmente eso es inflación. Pasaron 15 años casi, y entonces 13 años, y entonces todo vale 25% más en Estados Unidos. Pero igual, de todas maneras, miren la pendiente de cómo se están acelerando los precios de las propiedades en Estados Unidos, creciendo al 13% mensual. No puede sostenerse nunca un mercado inmobiliario con propiedades creciendo al 13% mensual. Eso es absolutamente insostenible. Esa burbuja explota pronto. No es una burbuja en el sentido de la burbuja subprime, no genera un problema de contagio a todo el sistema financiero, pero ciertamente el boom de precio de propiedades está apalancado en liquidez global que está sobrando por todos lados, y eso se va a terminar. Otro indicador puede verse en commodities industriales. En commodities industriales, acuérdense el gráfico que les mostré de actividad global que hacía pico en el principio del 2018. Lo mismo pasó con el precio del petróleo global. Desde entonces, cuando se empezó a frenar el nivel de actividad global o se desaceleró la tasa de crecimiento global, se desaceleró el precio del petróleo global, hasta que vino la depresión. Acá vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, obviamente el petróleo colapsó. Ya recuperó rápidamente, cuando se recuperó la economía global, todo lo que había perdido durante la pandemia al precio del petróleo, y hoy están los mismos niveles de mercado hipercalentado del año 2018. Entonces, da la sensación que también hay un poquito de burbuja, no tanto, pero claramente en otros commodities industriales la burbuja se ve mucho más clara. Si, por ejemplo, en el cobre que estamos mirando acá, buena parte de eso es efectivamente un problema de recuperación de la industria a nivel global, pero acá estamos viendo un gráfico de los últimos 5 años y está muy por encima del nivel del cobre, como ven ustedes, del que tenía en el pico del 2018, cuando estábamos hablando recién. Esto está todavía más claro en el commodities del agua. Miren, recién en el off, en el back, antes de entrar a esta conferencia, hablábamos un poco del precio del Bitcoin, ¿no? Miren estos tres gráficos. El que tenemos acá es el Bitcoin. Y acá arriba tenemos el maíz, y el que tenemos acá abajo es la soja, esencialmente. Las cotizaciones están en bushels, en una unidad de medida distinta que se usa en Estados Unidos, así que por eso por ahí no les suenan familiares, pero el ejercicio por el cual quiero mostrar estos tres gráficos juntos es que si yo le saco el nombre al gráfico, no digo que este es el Bitcoin, no digo que este es el maíz, y no digo que esta es la soja, ustedes no saben cuál es cuál. Digamos, esencialmente es el mismo dibujo. Acá están viendo la evolución del precio del Bitcoin, del precio del maíz y del precio de la soja en los últimos 5 años. Y lo que están viendo es un gráfico muy parecido, esencialmente un gráfico muy parecido. Cuando ustedes tienen dos variables que correlacionan y que se van juntas de la mano, digamos, o son dos novios adolescentes que recién se pusieron de novio, puede ser, a los 17 también van siempre de la mano, pero si no, en general, cuando están mirando dos variables macro que van de la mano, ya saben ustedes, es la variable A que causa a la B, es la variable B que causa a la A, o hay una tercera variable que no vemos acá atrás, que es la variable C, que está causando las dos al mismo tiempo. Y como yo no tengo ninguna sospecha de que el Bitcoin mueva el precio de la soja, ni que la soja mueva el precio del Bitcoin, más bien tiendo a pensar que hay una variable atrás de todo que está moviendo el precio de los dos al mismo tiempo, y esa variable otra vez es la liquidez global.
estímulos monetarios que no había hace mucho tiempo en Estados Unidos están generando esencialmente este boom de liquidez global. Y ese boom de liquidez global está generando un calentamiento de todos los precios que se puedan, además de la inflación general, del resto de los precios de los activos y de los contratos de futuro también en el mundo, impactando en commodities también. Y por lo tanto, cuando se retiran los estímulos monetarios, una parte al menos, de ese boom de commodities va a ceder. Me explica la gente que trabaja con commodities hace tiempo, y estuve a la mañana con gente del sector que sabe mucho de ese tema, que algo de realidad hay, que no es todo burbuja y que un poco tiene que ver con la recuperación del stock de ganado porcino en China, que hubo todo un tema con la fiebre africana. Bueno, puede ser que haya algo de base y que por lo tanto no vuelva a los niveles que tenía previo a la pandemia, pero estos niveles que están viendo de precios de commodities esencialmente están inflados un poco por el estímulo monetario exagerado. Brasil, último punto de mi repasada por el sector externo. Fíjese, el primer gráfico que vemos acá es el nivel de actividad económica en Brasil. El estimador más rápido que tenemos de actividad económica en Brasil, de los últimos 7 meses, 4 en recesión. 4 caídas, parece la economía argentina, en los últimos meses la economía argentina ahora van a ver que hace un pianito parecido, un serruchito parecido. Entonces, evidentemente, ¿a qué ritmo baila? Baila al ritmo de la inestabilidad política de Brasil, de los casos de corrupción que hay en Brasil y, como les decía recién, de la intención del gobierno de Brasil en este momento de aprobar un paquete para garantizar la reelección de Bolsonaro, que es un paquete que viola la regla de equilibrio fiscal que tiene Brasil y que además tampoco tiene tan claro que pueda financiar. Entonces eso está generando mucha inestabilidad y se refleja en un precio clave que a nosotros nos pega y me preocupa mucho, y ahora voy a hablar algún minuto de eso, que es el tipo de cambio real bilateral con Brasil. Cuando ustedes miran el tipo de cambio nominal de Brasil, que es el gráfico que tenemos acá, Brasil esencialmente usó el tipo de cambio para lo que sirve. Brillante, de manual, de macroeconomía y economías abiertas, es que ustedes tienen el tipo de cambio para amortiguar shocks externos. Y eso es exactamente lo que hizo Brasil. Devaluó fuertemente el tipo de cambio, lo llevó de 4 a 6 reales al dólar en Brasil cuando empezó la pandemia, y eso generó que la recuperación de la actividad económica fuera bastante rápido en Brasil, más rápido que en la mayoría de los emergentes, y por lo tanto que el shock externo que sufrieron todos los países del mundo por culpa de la pandemia transitara más por el canal de precios en Brasil que por el canal de cantidades. Transitara más en salario real que en desempleo. Los países que no tienen flexibilidad cambiaria ajustan, como ustedes saben de la experiencia argentina de los 90, esencialmente con desempleo. Los países que tienen flexibilidad cambiaria ajustan por precio, o sea, por salario real. Bueno, ¿qué hizo Brasil? Ajustó por salario real, por tipo de cambio real. Desde entonces, cuando parecía que la pandemia cedía, volvió rápidamente, perforó los 5 y llegó hasta 4,70 reales rápidamente, porque se recuperó muy rápido la economía en Brasil. Pero desde ese momento, estamos hablando de septiembre del año pasado aproximadamente, empezó a rebotar como loco, como están viendo acá ustedes, y hoy está más cerca de 6 de vuelta que de 5, está a 5,66, más cerca de 6 que de 5, con mucha inestabilidad. Cuando ustedes miran la gente del IIF, por ejemplo, yo sigo mucho a Robin Brooks, se los recomiendo que lo empiecen a seguir. Cuando ustedes miran los análisis que hace la gente del IIF sobre el nivel de tipo de cambio que debería tener Brasil de acuerdo a su resultado de cuenta corriente, es decir, de acuerdo a su resultado externo, el tipo de cambio justo, para llamarlo de alguna manera, en Brasil debería ser 4,50 reales por dólar. Ya que la moneda de Brasil está bastante devaluada. Eso es inestabilidad política, presuntamente, y ojalá, si Brasil recupera cierta estabilidad política, ese tipo de cambio en Brasil debería ceder un poco. Pero todavía no lo sabemos. La consecuencia para nosotros es que el tipo de cambio bilateral entre Argentina y Brasil está hoy en el peor nivel de competitividad prácticamente desde el 2015. Estamos en niveles de competitividad cambiaria con Brasil por debajo de los que teníamos en 2016-2017. Y en 2016-2017 nosotros teníamos con Brasil 8.000 millones de dólares de déficit comercial. Y ese es un lujo que hoy no nos podemos dar. Hoy no tenemos 8.000 millones de dólares para financiar ese déficit con Brasil. Razón por la cual esto empieza a ser un problema. O sea que en la medida que se recupera el comercio exterior, porque salimos de la pandemia y se recupera el comercio exterior con Brasil, nos empiezan a llenar la cara de dedo. Entonces, o el comercio exterior se queda con todos los dólares de las reservas, o lo que vamos a ver es un cepo cada vez más duro y dificultades cada vez crecientes
más grandes de acceder a divisas para comerciar con Brasil. Y me inclino más por lo segundo que por lo primero. Ok, déjenme bajar un poquito al contexto local. Cuando uno mira contexto local, la actividad económica argentina, como les conté recién, hizo la B corta que hicieron la mayor parte de las economías mundiales, alcanzó el nivel prepandémico en noviembre del año pasado, en enero alcanzó un nivel similar casi al que tenía en la previa de la crisis del 2019, pero desde enero, que es este puntito que estoy poniendo acá, desde enero hasta octubre, que es el último dato de acá, estamos en el mismo lugar. O sea que desde enero hasta octubre la economía argentina está prácticamente planchada. Durante todo 2021 la economía está planchada. ¿Qué promedio da? Da promedio de crecimiento 9,5% contra el año pasado, porque estamos comparando contra el fondo de la olla que teníamos en medio de la pandemia. Entonces, contra el fondo de la olla del medio de la pandemia, aunque la economía haya quedado planchada en el mismo nivel de enero todo el año, el promedio del 2021 va a dar 9,5 arriba del promedio del 2020, pero eso es una ilusión estadística. En la práctica, la economía está estancada hace 10 meses que rebota. Un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Esto es esencialmente lo que está pasando. Soy optimista, sin embargo, por un dato. Cuando ustedes miran hacia adentro los sectores de la actividad económica, ustedes tienen construcción creciendo 10 puntos antes de la prepandemia, y esto es esencialmente efecto brecha. No me dejan comprar dólares, entonces compro ladrillos, esencialmente. Pero también tienen un montón de sectores, por ejemplo, todos los sectores vinculados al turismo, 42% abajo de la previa de la pandemia. 42% abajo. Esos son sectores que cuando empiecen a ceder las restricciones, vuelvan los transporte 15% abajo. Por ejemplo, no tenemos ni el 10% de los vuelos de cabotaje que teníamos en la previa de la pandemia. Entonces, cuando empiece a volver la conectividad, y yo pienso que cuando esté todo el mundo vacunado en Argentina, esto va a empezar a ocurrir más rápido que tarde. Creo que se va a normalizar bastante en esta temporada la movilidad en Argentina. Yo creo que Argentina tiene drivers como para crecer un poco más el año que viene. Solamente la recuperación de la actividad en los sectores que todavía operan con protocolos o operan con restricciones de movilidad por el tema de la pandemia, en el supuesto bastante razonable de que el año que viene ya estamos todos vacunados y no pasa nada con la pandemia, yo creo que ese supuesto hace crecer a la Argentina el año que viene entre 3 y 4%. O sea que hay margen de recuperación de la actividad económica. No se necesita mucho para que 2022 sea mejor que 2021. Arrancamos, insisto, una economía que estuvo muy mal en muchos sectores, como están viendo acá. Hay un problema sí grave en Argentina con el tema de los precios. Chocolate por la noticia, pero me preocupan más los precios relativos que el promedio de los precios de la economía. Porque cuando ustedes miran la inflación núcleo de la economía argentina, que es la línea roja que tengo acá, ustedes me van a decir, bueno, pero estamos a los mismos niveles de inflación núcleo que ya tuvimos en la crisis del 2018-2019. Sí, está bien, ¿no? En un nivel malísimo. Pero ya estamos acostumbrados, me van a decir, mal pero acostumbrados. Pero la diferencia con la crisis 2018-2019 es que en ese entonces las tarifas venían empujando desde arriba, o sea, venían tirando la inflación para arriba. Las tarifas, que son la línea verde de acá, los precios regulados de la economía, venían ajustando por arriba la inflación. Y eso de alguna manera impactaba en que tuvieras una inflación de 50, 50 y pico, una inflación núcleo. Hoy tenemos 52, 53 puntos de inflación núcleo, pero con las tarifas corriendo 15 puntos por abajo. Traducido al castellano, es mentira que tenemos 52% de inflación. En realidad tenemos una inflación más cercana de 60. Si soltamos la tarifa y dejamos que ajusten las tarifas, tendríamos una inflación bastante más cercana a 60 que la que realmente tenemos hoy. Y eso obviamente no puede seguir más. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que el gobierno, no creo que vaya a ser un tarifazo, porque este no es un gobierno que vaya a hacer eso, porque además quedó herido políticamente después del resultado de la elección y no tiene margen. Entonces, pero tampoco creo que tenga margen para seguir atrasando tarifas. Entonces, es muy probable que lo que veamos sea una suerte de crawling peg de tarifas, ¿no? ¿Qué es crawling peg de tarifas? Y las tarifas acompañan a la inflación. El promedio de las tarifas en Argentina van a acompañar un poco más a la inflación. Y por lo tanto, empiezo a tener dudas de que sea fácil bajar la inflación el año que viene. Más bien, soy más optimista en actividad para el año que viene y más pesimista en inflación para el año que viene. Ok, tercera parte de la presentación, miremos un poquito hacia adelante. Pensemos un poquito hacia adelante en algunos problemas. Primero, contrariamente a la mayoría de mis colegas, yo no soy tan pesimista en términos fiscales. ¿Por qué no soy tan pesimista en términos fiscales? O al menos no lo soy si sigue Guzmán y si sigue la racionalidad. Capaz que mañana, dentro de 2 meses,
hay cambio de gabinete, Feletti ministro de Economía y empieza el plan Platita de vuelta, ¿no? Eso no lo podemos descartar. Digo, el escenario que estamos viendo hoy, soy un poco más optimista fiscalmente. ¿Por qué? Vamos a terminar este año con un déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses que va a estar en un 40% casi del nivel que tuvimos, que terminamos el año pasado. Terminamos en 9 puntos de déficit fiscal el año pasado, vamos a terminar en 4 este año. ¿Y por qué terminamos con menos déficit fiscal? Los datos de septiembre, que son los últimos datos fiscales que tenemos acá, nos dan una pista de por qué pasa eso. Esencialmente ustedes tienen recursos tributarios, no se ve mucho acá, pero créanmelo, recursos tributarios creciendo al 63%. Es cierto, ustedes me van a decir, pero loco, estás comparando contra septiembre del año pasado, que todavía la economía no estaba medio groggy, entonces en parte, una parte de eso es recuperación de la actividad, es verdad, pero de todas maneras, los recursos tributarios van a terminar el año creciendo por arriba de la inflación. Y esto esencialmente tiene que ver con el ajustazo fiscal que hizo el gobierno, ni bien asumió, que no se lució rápidamente porque vino la pandemia. Pero ustedes recuerden que el gobierno metió 19 entre aumento de impuestos y impuestos nuevos en los primeros 3 meses de gobierno. Bienes personales, retenciones, impuesto país, un montón de impuestos que generaron una presión fiscal más alta, y eso explica por qué hoy la recaudación está creciendo por arriba de la inflación. Y ese panorama el año que viene se va a consolidar, con recuperación de la actividad económica, que estoy esperando, pensando que es posible en Argentina. Con recuperación de la actividad económica es probable que la recaudación fiscal el año que viene corra por arriba de la inflación. Y cuando ustedes miran algunos gastos del gobierno, por ejemplo, el gasto primario del gobierno está 10 puntos abajo de la inflación. Corre 10 puntos por abajo de la inflación. ¿Y por qué corre 10 puntos por abajo de la inflación el gasto del gobierno? Porque hay dos componentes muy fuertes, que son las jubilaciones corren 10 puntos atrás de la inflación, que es todo el gasto previsional, que es la mitad del gasto público, y los salarios, que son 16% del gasto público, están corriendo 13 puntos por detrás de la inflación. Entonces, el gobierno, cuando uno toma 2/3 partes del gasto público, que son las jubilaciones y los salarios del sector público, está haciendo un ajuste feroz. Por supuesto lo pinta de solidario y en realidad no, es un ajuste como las elecciones que las pierde ganando y esas cosas, ¿no? Entonces los salarios bajan subiendo y pasan estas cosas en Argentina, pero en la práctica las jubilaciones y los salarios del sector público están sufriendo entre 10 y 13 puntos de ajuste en términos reales. Y esa combinación de las dos cosas, impuestos creciendo, recaudación tributaria creciendo por arriba de la inflación y ajuste fiscal fuerte que está haciendo el gobierno, al menos, es cierto, acá voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasa si el gobierno se desespera por el resultado electoral y prima la idea de Cristina esta de, no, lo que tenemos que hacer es expandir más el gasto y que sea lo que Dios quiera en los últimos 2 años? Bueno, nos juntamos de vuelta a conversar si eso vemos que pasa dentro de 2 meses. Hoy todavía está Guzmán vivo, y con Guzmán vivo todavía está el presupuesto vivo que es el que quieren aprobar ahora. La intención del gobierno es aprobarlo antes de fin de año. Esto es importante porque había una especulación. Como ustedes saben, el presupuesto de Guzmán es un presupuesto entre comillas para los estándares del kirchnerismo, austero. Los subsidios económicos, que son mi principal preocupación dentro de las cuentas fiscales, los subsidios económicos a tarifas y transporte esencialmente, crecen en el presupuesto de Guzmán solo 5% nominal. Con una economía que tiene 50% de inflación, ese 5% nominal quiere decir que se licúan fuertemente los subsidios. Y cuando uno le pregunta a Guzmán cómo licúa los subsidios en el presupuesto, él contesta 2 cosas. Número 1, se termina la resolución 46 que fija el precio del gas en boca de pozo para estimular la producción, que era en $6.50 y que exige un subsidio muy fuerte del gobierno nacional, y que el precio de mercado hoy está entre 3,84, dependiendo de la explotación, etc. Pero el precio de mercado hoy del gas en boca de pozo está 33% abajo del que está asegurando el gobierno con la resolución 46. O sea que, en resumidas cuentas, cuando se cae la resolución 46 ahora, porque se terminan los estímulos esos y baja mucho la partida de subsidios económicos que tiene que hacer el gobierno. Buen punto. Segundo punto, Guzmán se hace el distraído, pero lo dice en el informe del presupuesto, es que además va a haber ajuste tarifario. Por supuesto, otra vez lo van a pintar de ajuste solidario y entonces el argumento va a ser que lo van a aumentar solamente para los que consumen más, pero en la práctica toda la clase media va a terminar pagando más tarifas. Yo no creo que el ajuste sea brutal, no creo que sea una corrección a lo Macri, como los primeros 2 años de Macri,
pero ciertamente va a ser un ajuste por arriba de la inflación para buena parte de los consumidores de servicios básicos, y entonces eso hace pensar que los subsidios económicos van a estar relativamente controlados el año que viene. Aclaración, por eso hice toda esta aclaración. ¿Podría el gobierno hacerle caso a Cristina y no a Guzmán, y por lo tanto hacerse los distraídos con el presupuesto y no tratarlo? Claro. ¿Qué pasa si no tratan el presupuesto antes de fin de año? Bueno, empieza 2022 con el mismo presupuesto que tenía 2021. Pero ¿cómo? Si la recaudación va a ser 60% más alta que la de 2021 solamente por el efecto de inflación. Bueno, justamente en ese presupuesto 2021 hay discrecionalidad para que por decreto te decidan lo que van a hacer con más de la mitad del gasto público de la Argentina. Entonces es muy, uno piensa, si domina la versión de Cristina y quieren hacer más populismo, no tendrían ningún estímulo para aprobar el presupuesto antes de fin de año. Pero mi versión, vengo del Congreso recién, de hablar con algunos diputados amigos, y lo que me dicen es que en realidad el gobierno tiene serias intenciones de tratar el presupuesto antes de fin de año. Ahí se va a saber un poco, Pato Gallareta, el destino fiscal el año que viene. Si efectivamente el gobierno no es una pantomima y tiene la intención de tratar el presupuesto de acá a fin de año, probablemente veamos un año fiscal el año que viene más moderado. Si el gobierno se hace el sonso y no presenta el presupuesto de acá a fin de año, o no genera los votos para aprobarlo, entonces probablemente veamos más indisciplina fiscal a partir del año que viene. Eso es lo que probablemente pase. Donde estoy más preocupado ahora es en el resultado externo. La consecuencia de haber congelado el precio del dólar y que el dólar creciera solamente 1%, el dólar oficial, obviamente, ¿no? En un contexto de inflación del 3, 3,5 o 4%, como llegamos a tener algunos meses, es que esencialmente el sector externo se convirtió en una máquina de regalar divisas. Y le están sacando dólares por todos lados, le están llenando la cara de dedo. Cuando ustedes miran el último balance cambiario del Banco Central, que lo estamos mirando acá, habíamos pagado el año pasado en septiembre 4.400 millones de dólares a importadores y ahora estamos pagando casi 6.000. Otra vez, alguno me va a decir, bueno, pero septiembre del año pasado todavía no estábamos creciendo del todo, entonces las importaciones estaban un poco paradas por freno de actividad. Sí, ok, pero hoy no estamos 40% arriba de septiembre del año pasado. Entonces no puede haber importaciones 40% arriba de septiembre del año pasado. Acá lo que está pasando en la práctica es que cada container es un negocio donde yo puedo comprar dólares de 100. Me dan dólares de 100 para comprar ese container. Entonces yo ya ni miro lo que tiene el container adentro. Dame 3 containers. Esperá que no te dije lo que hay dentro del container, no importa. Haya lo que haya dentro del container, viene a dólares de 100. Y por lo tanto regalado, tiene subsidio. Dame 3 containers, dame todo lo que me puedan dar. Y cuando ustedes miran, encima de eso que les cuento es el balance comercial. Cuando ustedes miran el balance de servicios, de la cuenta de servicios, del balance de pagos, el resultado todavía es más drástico. Lo que había ocurrido, miren, el punto más bajo de acá, fuerte déficit de la cuenta de servicios, era diciembre del 2017, enero del 2018. Panacea del gobierno de Macri, dólar súper barato, estábamos todos dulces, la gente haciendo cola para irse en el 2018 a Rusia, récord de la hinchada más numerosa del mundo, fue la hinchada argentina en Rusia, ¿no? El resultado externo de la cuenta de servicios es esencialmente la cuenta de turismo. La cuenta de turismo son las barritas naranjas que ven acá. Entonces, el 90% de la cuenta de servicios es la cuenta de turismo. Y esencialmente esa cuenta de turismo, cuando vino la devaluación del 2018 y del 2019, desapareció. O sea, fines del 2019 prácticamente ya no había más turismo en Argentina. Después encima vino la pandemia, o sea que ajustó por otro lado. Pero lo que estamos viendo en los últimos 6, 7 meses, desde que congelamos el precio del dólar para acá y desde que aumentó la brecha en Argentina, es que nos empezaron a llenar de vuelta la cara de dedo en la cuenta de turismo y en la cuenta de servicio. La gente compra con tarjeta, la gente trata de conseguir dólares un poco más baratos que los dólares de 200 y lo consigue como sea. Y eso no puede durar mucho. Paradójicamente, con el dólar de 200 que tenemos en Argentina, 200 y moneda, Argentina está de pechito para tener un boom de turismo de Chile, de Uruguay y de Brasil. Si nosotros abriéramos las fronteras y en Chile supieran que pueden venir acá y pueden volver a Chile, y en Brasil supieran que pueden venir a Argentina y volver a Brasil sin cuarentena, se llenaría de turistas extranjeros como tuvimos en 2003, 2004, 2005.
hay un driver muy importante de la potencial recuperación de la economía argentina el año que viene si se resuelve esta cuestión de la pandemia, que es el turismo internacional. Y al mismo tiempo es uno de los aportantes de divisas al mercado paralelo. Entonces, ese es un dato bastante interesante que puede llegar a cambiar el panorama a partir del año que viene si se normaliza ese sector. Pero en cualquier escenario, esta brecha tan alta en Argentina está generando que el Banco Central se quede sin, le pelan todos los dólares que puede. Y uno no sabe cuánto más puede aguantar esto así. Cuando uno dice cuánto puede aguantar, ¿qué quiero decir yo con esto? Y miren, para adelante uno piensa, ¿esto cómo se arregla? ¿Cómo se cierra? Bueno, o devaluando, esa es una posibilidad, o devaluando, o con más cepo, o endureciendo más el cepo. Y como yo no creo que este gobierno quiera devaluar, de hecho me consta que no quiere devaluar el gobierno, o por lo menos no quiere hacer una devaluación brutal. Yo lo que creo que va a hacer este gobierno es otra vez un crawling peg. O sea, lo que va a volver al esquema que tenía hasta mayo, hasta abril, que era un esquema donde el dólar seguía a la inflación. Lo más razonable es que volvamos a ese esquema. No un salto cambiario brutal o de golpe, de una sola vez, que no debería ser necesariamente muy grande en Argentina. Para normalizar el sector externo con un dólar de 125, 120, 125 alcanzaría y sobraría. Estamos hablando siempre del dólar oficial. Pero lo cierto es que no creo que eso vaya a ocurrir, por lo menos no mientras esté Guzmán. Si hay un cambio de gabinete, es probable que ese cambio de gabinete venga con una cajita de sorpresa. Pero en un escenario donde no haya cambio de gabinete, yo creo que eso no va a pasar. Lo que van a tratar de aguantar eso. Por lo tanto, si la corrección no es por precio, chicos, aprendimos en la clase de economía número 1 que es por cantidad. Entonces, si el ajuste no es por precio, el sector externo va a ser cada vez más difícil conseguir divisas para comprar insumos, para comprar bienes en el exterior. Hoy hablaba con un productor agropecuario que produce fardos y que me decía que ya no le venden, no le habilitan los dólares para comprar las mallas con las cuales se envuelven los fardos, que son importadas esas mallas y no puede conseguir divisas para importar esas mallas. Entonces, ni para la producción ya hay dólares. Bueno, cada vez va a haber menos dólares. Y esto uno dice, ¿puede empeorar? Sí, siempre puede empeorar. ¿Vimos alguna vez en la economía argentina pasar esto? Sí, lo vimos en el 52-55, por ejemplo. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, es un libro chico, está el PDF gratis para acceder en internet ahora en estos momentos, de Fiel, que se llama La historia del control de cambios, de la historia de los controles de cambios en Argentina. Es un libro chiquitito, sensacional, es muy útil para leer cómo funcionaron los cepos a lo largo de la historia argentina, desde 1935, que pusieron el primero hasta ahora. Y en realidad llega hasta los 80, el librito ese. Pero es delicioso porque van a leer, cuando lean esa piecita de historia argentina, van a ver que van a volver a leer un montón de cosas que están pasando de vuelta acá. Y entonces, buena parte de las preguntas que ustedes tienen de cómo puede seguir el cepo, las van a encontrar resueltas en ese librito de ahí. Ok. Un punto ahora que quiero tocar antes de abrir unas preguntas, y voy a mirar dos datos más, pero un punto que quiero ver acá es el tema de la cuestión del Fondo Monetario. Yo soy optimista respecto al cierre con el Fondo Monetario. Creo que el cierre del Fondo Monetario va a ser más rápido de lo que todos piensan. No creo que sea por virtud del gobierno, creo que es porque la gente del fondo quiere cerrar. Y la gente del fondo quiere cerrar porque se le abre un enorme problema de riesgo moral. En castellano. El fondo no puede darle un plan de pagos a 10 años a todo el mundo que tiene deuda con el fondo. Si se lo da a Argentina, van a venir todos los países en fila atrás a decirle yo también quiero el mismo plan de pago, las mismas cuotas. Y el único argumento que tiene el fondo para dárselo a Argentina ahora y no al resto es que Argentina es la pandemia. Entonces, el gobierno le puede decir ahora a todos los países, miren, ahora se lo dimos a Argentina por la pandemia. Pero ya el año que viene, en marzo, se terminó la pandemia y entonces se retiran los estímulos monetarios globales y ya no hay más plan de pago. Entonces yo creo que el fondo tiene intereses en cerrar con Argentina antes de marzo. Ahora, ¿cambia algo para Argentina? Respuesta, miren en la performance de los bonos globales argentinos después a un año del canje. Un año y un mes del canje, del, entre comillas, exitoso canje que hizo Martín Guzmán, y el resultado son bonos que están 35% abajo del precio de corte de canje, bonos que tienen una paridad de 30 a 32% promedio, o sea que son bonos que tienen una probabilidad implícita de no pago del 95% en los próximos 10 años. Traducido al castellano, el mercado no te cree. Son bonos pagando en promedio casi 20% de TIR. Eso es una tasa de retorno que no tienen, menos ahora, que te regalan los dólares en el mundo. Esos son bonos que no tienen ningún valor prácticamente para el mercado. El mercado los toma como bonos
a ser reestructurados pronto. Y si el mercado ya está tomando estos bonos que acaban de ser reestructurados, como que van a tener que ser reestructurados rápidamente, entonces el acuerdo con el fondo no creo que genere nada. Algunos dicen, bueno, pero estos son los valores de los bonos porque no tenemos el acuerdo con el fondo. Miren Ecuador. Ecuador hizo el canje exactamente al revés que Argentina. Hizo primero el acuerdo con el fondo y después hizo el canje de los. Y la exit shell de Ecuador, o sea, los economistas llamamos exit shell a la tasa de salida del canje. Los bonos argentinos y los bonos ecuatorianos salieron bastante parejo el canje. Salieron un poquito mejor los ecuatorianos, pero salieron parejo el canje. Lo que ocurrió, se separaron fuertemente en las elecciones de Ecuador. Cuando en Ecuador, en vez de, como pasó acá, ganó la centro derecha, lo que ocurrió con los bonos en Ecuador es que el riesgo se derrumbó. Y acá pasó lo contrario, o sea que lo que explica el riesgo país argentino es la política más que la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a mi juicio. Yo creo que el acuerdo es necesario, sobre todo para permitir acceso al financiamiento a empresas grandes en Argentina, del sector minería, del sector hidrocarburífero, del sector de energías renovables, todo bien, es importante, pero no creo que cambie mucho la realidad de los bonos argentinos, ni que cambie mucho la realidad del riesgo país argentino el acuerdo con el fondo. De hecho, creo que el fondo va a hacer un acuerdo convencido de que ese acuerdo se va a tener que renegociar en poco tiempo. Pero necesita una pantomima porque es un organismo burocrático que tiene su forma de funcionar así y que probablemente veamos un acuerdo rápido, que todos sabemos que es un acuerdo que se va a reestructurar dentro de poco tiempo. Ok, dije, me quedan 3 minutos antes de abrir preguntas, quiero mostrar 2 cosas en los 3 minutos que me quedan. Primero, estoy muy preocupado por la bomba monetaria, eso sí, estoy muy preocupado por la bomba monetaria. ¿Qué es la bomba monetaria? Son los pasivos remunerados del Banco Central. Los pasivos remunerados del Banco Central. Acá me voy a parar con el cursor. Si me sigue el cursor de acá, perfecto, hermoso. Acá estoy. Estoy el 10 de diciembre, el puntito rojo de acá está en el 10 de diciembre del año 2019, cuando asumió el gobierno. En ese momento, cuando asumió el gobierno, había 25 pesos de pasivos remunerados, LELIQ, LEVAX, 25 pesos de pasivos remunerados en el Banco Central por cada dólar de reservas. Pero el dólar cotizaba 60 pesos en el mercado formal, 60. Miren todo el changüí que tenía para emitir el gobierno. O sea, en la hoja de balance del Banco Central tenía reservas que respaldaban todos los pasivos monetarios remunerados a una relación 25-1, pero el tipo de cambio estaba 60-1. O sea, tenía un colchón de emisión formidable. Pero cuando ustedes miran el valor hoy, ese valor hoy es 104. En castellano, hay 104 LELIQs por cada dólar de reservas en el Banco Central. Y encima la perspectiva es que las reservas no van a fortalecerse por cantidad y tampoco van a fortalecerse por valor, porque no va a haber una devaluación demasiado brusca. Miren, está al borde, no tiene ningún margen de emisión adicional, no puede seguir acumulando pasivos y deteriorando ese número. Si nosotros nos encontramos dentro de 2 meses y hay 120 o 130 pasivos remunerados por cada dólar del Banco Central de Reservas, lo que yo les diría en ese escenario es que eso se corrige con una devaluación, que no hay otra manera. Entonces yo todavía pongo luz amarilla ahí. Quiero esperar a ver qué pasa con la recomposición de reservas, si entran los dólares del trigo ahora, qué pasa el año que viene con los precios de los commodities, qué pasa con la cosecha, pero empiecen a mirar este numerito. Pasivos remunerados en relación a la cantidad de reservas. Si este numerito se va muy por arriba del 104 que está hoy, tarde o temprano eso se licúa con una devaluación. Entonces aumentan las chances de que el gobierno tenga que hacer lo que no quiere hacer. Que ya les dije, yo creo que no lo quiere hacer el gobierno, pero lo va a tener que hacer ineluctablemente. Último punto que quiero hacer, porque sé que es un punto que siempre aparece. Cuando ustedes miran el tipo de cambio real de Argentina, que es el que estamos mirando acá, multilateral, o sea, la competitividad cambiaria argentina, el dólar de hoy está casi al mismo nivel que tenía a la salida del cepo con Macri. Es un dólar razonable, está casi 50% arriba del valor que tenía Cristina cuando se fue. O sea que hoy Argentina no tiene un problema de desajuste de precios relativo cambiario tan grande. Sí tiene una brecha de 100%, es cierto eso. Y obviamente tiene un problema ahí. Pero la brecha en condiciones de normalidad y sobre todo de un cambio de gobierno o de un cambio de rumbo de 180 grados en el gabinete económico, probablemente se comprima la brecha esa.
no por devaluación, sino por caída del valor de arriba. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran el valor del tipo de cambio paralelo, que es la línea roja que tenemos acá, ese tipo de cambio real argentino multilateral, calculado al dólar paralelo, nos da el nivel más alto de los últimos 40 años. Dicho en otras palabras, para resumir la idea, Argentina, al tipo de cambio del dólar oficial, está un poquito cara. Probablemente un tipo de cambio de 120, 125 estaría mejor, estaría empatada con todos los países de la región. Pero Argentina con un tipo de cambio comparado, medida, con un tipo de cambio de 205, 200, pónganle el nivel que quieran por ahí, depende del tipo de cambio paralelo que usen, esencialmente está carísimo. Está baratísima, quiero decir, el tipo de cambio está carísimo. El dólar está carísimo, Argentina está baratísima. O sea, por primera vez en muchos años es más barato comprar un celular en Argentina que en Chile, es más barato comprar un jean en Argentina que en Brasil, y es más barato comer en Buenos Aires que en Montevideo. Las tres cosas juntas no pasaban hace mucho tiempo. Bueno, pasan ahora. Quiere decir que es precio de pánico. Ahora, ese precio que pone el mercado. ¿Yo tengo alguna información que no tiene el mercado que me hace pensar que ese dólar se va a pinchar abajo? No. ¿Qué está descontando el mercado en ese dólar de 200? Y bueno, que hay una probabilidad grande de que haya otra crisis política como la que vimos después de las PASO. Fíjense que después de las PASO, lo que ocurrió el lunes y el martes con el triunfo de la oposición fue que el dólar bajó, las acciones subieron, los bonos subieron. ¿Qué pasó después? La carta de Cristina, la renuncia del gabinete, la crisis política, esa semana que parecía que se iba Alberto. Bueno, y eso hizo poner el dólar, hizo reventar el precio del dólar esencialmente. Yo lo que creo es que el precio del dólar está descontando un poco ese escenario de crisis política. Si lo que nosotros vemos en los próximos 2 meses es un gobierno que racionalmente se relanza en el mes de enero, entendiendo que le quedan 2 años más de gobierno y que quiere, con aspiraciones lógicas, tratar de recuperar el poder que perdió y de mantenerse en el poder y de ganar las próximas elecciones. Por lo tanto, hace un giro más bien ortodoxo, moderado, prolijo y no se matan políticamente, 200 es caro, es caro. Ahora, si en ese quiebre de nuevo gabinete que pienso yo que va a haber alrededor de enero o de febrero, lo que vemos es que Alberto pierde todo el poder que le queda dentro del gabinete, que Feletti es el próximo ministro de Economía, muchachos, 200 está regalado. ¿Y vos qué pensás? Y yo no tengo la menor idea de cuál de las dos cosas va a pasar. Si yo estuviera seguro que una de las dos cosas va a pasar, me estaría haciendo millonario dentro de poco, sencillamente. Pero la verdad que no sé cuál de las cosas va a pasar. Muchas gracias, muchachos. Abrimos, si te parece, las preguntas. Hacemos 10 minutos de preguntas, si quieren. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Ahí ya voy derecho a las preguntas, así metemos las más que podamos. Empiezo por una internacional. Dijiste que los países desarrollados traccionan la expansión por ser los primeros en vacunar. ¿Qué opinás acerca de los problemas en Europa con los antivacunas? Si esto puede cambiar, si quiere, la dinámica entre desarrollados y desarrollados. No va a cambiar la dinámica de crecimiento de la actividad. Lo que pasa es que van a tener que enfrentar un problema en esos países si están dispuestos a dejar que la gente se muera como mosca o toman la decisión de vacunarlos obligatoriamente. Eso es lo que se está discutiendo hoy en Europa. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que cada uno elija libremente si se quiere vacunar, que se vacune y si no que se joda? Bueno, porque hoy los contagios masivamente y sobre todo los problemas de internaciones están concentrados casi exclusivamente en los no vacunados. Pues parece que el esquema de vacunación alcanza para quedar más o menos indemne de esta situación. Ahora, ¿eso va a afectar la cadena de recuperación desde el punto de vista económico, que es la pregunta que me están haciendo? Bueno, depende cuánto sean los no vacunados y cuánto sea porque finalmente cuando el tipo que tiene que manejar la máquina se te contagia, a vos te importa poco nada si se dio la vacuna o no se dio la vacuna, la ideología del tipo si quiere ser antivacuna o no. El problema es que el tipo contagiado no puede venir a trabajar. Y entonces, de hecho, ahora sí vamos a ver, si es que no hay una restricción de lockdown o algún tipo de restricción de cuarentena en algunos países, que también está en discusión ahora. Ahora vamos a ver el argumento que se hacía, el contrafactual del argumento que se hacía respecto de la posibilidad de cerrar con cuarentenas el año pasado. Algunos decíamos, en el principio de la primera cuarentena, ojo que si no cortamos la expansión del virus rápidamente, el cierre va a venir igual, porque la gente se va a contagiar y no va a poder ir a trabajar.
Entonces, ahora vamos a ver a eso, si efectivamente va a pasar eso. Si eso empieza a ser masivo, y bueno, claro, va a frenar un poco la recuperación global de la actividad que está siendo liderada por esos países. Pero cuando ustedes miran el último PMI que salió, que es un dato que agrego ahora, ayer salió publicado el PMI por separado, el de Estados Unidos. Dio 60, acuérdense lo que les mostré, 50 para arriba crecimiento, dio 60, es un nivel récord. Es decir, hace mucho tiempo que no hay un PMI tan alto en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos todavía está recontra recalentada la actividad económica en Estados Unidos. Los datos de mercado laboral son que el mercado laboral está explotado y los datos de actividad económica hacia adelante son muy buenos en Estados Unidos. ¿Cuánto puede frenar una sexta ola esta? Vamos a ver cómo impacta la ola. Perfecto, o sea que probablemente la decisión política entre obligar a vacunar y parar la actividad se va a inclinar hacia obligar a vacunar. Algo así quieres decir. Yo No creo que a los sabemos. trabajadores, por lo menos a los trabajadores, que son los que vos necesitas, el sector privado además lo va a empezar a presionar. Mirá, vos querés mantener el puesto de trabajo, venite con la vacuna. No, mirá, porque yo no voy a venir con la vacuna. Bueno, entonces si te quedás, yo no te pago los días que estés, que estés enfermo, ¿viste? ¿Consideras que es un buen momento para retirarse de las acciones tecnológicas? ¿Mostraste esa Claro, explosión y cambio de velocidad? digamos, fue bastante polémico porque hace cosa de 20 días atrás o 30 días atrás, cuando hizo pico el Bitcoin, yo anuncié, conté en Twitter que vendí los Bitcoin que tenía y me pasé a DAI, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando uno dice cuál es la protección natural de un mercado que uno espera que en algún momento tenga menos estímulos monetarios, suba las tasas de interés y por lo tanto caigan los precios de los activos financieros, la respuesta es cash. Digamos, la protección natural contra activos financieros muchas veces es cash o algún tipo, por ejemplo, ustedes manejan fondos comunes de inversión que son en money market o algunos de esos fondos comunes de inversión que usan mucho cash. Bueno, ese tipo de inversiones en general te protegen de caída de activos financieros de renta variable, ¿no? Si uno tuviera la bola de cristal para saber cuándo es el momento, el timing preciso en el cual va a empezar el retiro de los estímulos monetarios en Estados Unidos, otra vez seríamos todos millonarios. Nadie sabe cuándo es. Entonces, por ahí se puede hacer plata un poco más de tiempo. Es como el juego de la silla vacía. Sabemos que hay una silla que está vacía, sabemos que va a parar la música y sabemos que alguien se va a quedar parado. El que sea más conservador y por ahí sale ahora, se queda esperando ahora tranquilito en cash, o en alguna versión alternativa, vos recomendarás después cuáles son las mejores formas de protegerse, y el que es más ambicioso y angurriento y no esté conforme con todo lo que ganó, por ahí quiere buscar un poquito más de ganancia. Perfecto, pero el driver es básicamente los estímulos monetarios, como lo mencionaste, o sea, mientras eso siga, las perspectivas son positivas, digamos. Los estímulos monetarios hasta febrero, aparentemente hasta febrero están. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, justo empalma la siguiente pregunta, dice, en un contexto de quita de estímulos, ¿qué sectores tendrían buenas perspectivas? Acá mencionan materias primas o viral o defensivo, bueno, ya lo respondiste, ¿no? Capaz el cash acumula. Mirá los beta también, ¿no? Mirá los beta también de cada una de las acciones que en relación a los estímulos monetarios. Las que más se expandieron, que no tenga que ver con la aceleración del progreso tecnológico, digamos. Si yo tomo de acciones tradicionales de Estados Unidos, miro las que más se expandieron y probablemente sean las que más se contraigan cuando se retiren los estímulos. Y las que menos se expandieron, ¿y cuáles son las que menos se expandieron? Mira, te lo digo a ojo, sin mirar el Dow Jones ahora. Pero probablemente sean alimenticias, probablemente se hayan expandido menos automotrices, probablemente se hayan expandido menos, no sé, qué sé yo. Hay que buscar las empresas que tengan, a mi juicio, el beta más chiquito ahí. Las que tuvieron menos expansión apalancadas por el estímulo monetario y por lo tanto deberían ser las que las que caigan menos cuando aflojen esos estímulos. Perfecto, clarísimo. Bueno, algo mencionaste en la presentación, si te imaginás que a partir de enero se acelere un poco la devaluación y si eso puede cerrar la brecha de los dos lados, digamos, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a pasar es que la inflación, va a haber una suerte de crawling peg, ¿no? Que tampoco puede acelerarse demasiado, porque, a ver, hay dos alternativas ahí, a mi juicio.
O crawling peg directamente, quiere decir que, el dólar corra a la misma velocidad que la inflación, o salto de una sola vez. Porque si vos querés hacer una devaluación que vaya por arriba de la inflación, de manera parcial, gradualista, digamos, pero siempre por arriba de la inflación, te van a pelar todos los dólares que tengas. O sea, si yo ya sé que el dólar, cualquier posición que tome en dólares, corre más rápido que la tasa de interés, te voy a pelar todos los dólares. Y me voy a quedar en una posición de dólares. Y por lo tanto le van a llenar la cara de dedos en el sector externo a Argentina. Ahora, si yo sé que corre a la misma velocidad de la tasa de interés, bueno, ya ahí estoy equilibrado, ¿no? En la decisión de si me voy a cualquier cosa que sea en dólares o me quedo en pesos. Entonces, está más balanceada la decisión de atacar el balance comercial de Argentina. Si la tasa de devaluación supera la tasa de inflación de manera permanente y continua a lo largo del tiempo, el nivel de corrupción en la aduana va a ser brutal, los containers van a venir como los paquetes de Lay's. ¿Viste cuando te compras el paquete de Lay's que viene todo aire y tiene 4 papas fritas adentro? Bueno, así van a venir los containers en la aduana. Está claro. O sea que si se diera ese escenario de crawling peg, necesariamente necesitas una tasa más alta, por eso es difícil de imaginar, digamos. Claro, Vos sí. mencionaste el tema del presupuesto. ¿Es posible que se dé esta situación de que no se apruebe el presupuesto, pero haya un acuerdo con el fondo? ¿O es una condición necesaria que haya un presupuesto para el acuerdo? Burocráticamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esto por un lado, puede pasar cualquier cosa. Porque el fondo, insisto, es una organización burocrática. Entonces, como funciona con una lógica de poder político y no con una lógica de análisis económico, puede ocurrir. Pero claro, es un poco más difícil. Es cierto que podría ser que el gobierno, yo entiendo la pregunta implícita que hay ahí. Alguien me podría decir, o supongo que la lectura de esa pregunta sería algo así, como entonces por ahí la aprobación del presupuesto es más una necesidad con el fondo, para tener el acuerdo con el fondo, que el gobierno esté convencido de que ese presupuesto va a tener alguna validez. Y entonces alguno me puede decir, bueno, pero vos dijiste que si se aprobaba el presupuesto eso se leía como cierta normalidad fiscal para el año que viene, y capaz que el gobierno aprueba el presupuesto solamente porque lo necesita para cerrar con el fondo, y después es una pantomima igual el presupuesto. Bueno, fue lo que pasó este año. El presupuesto 2021 se aprobó con una pauta de crecimiento de las tarifas, y hasta que Cristina puso el dedo y dijo no. Cuando tocaba el primer aumento de tarifa, le dijo a Guzmán que no, la pelea con Basualdo, que todos recuerdan, la ganó Basualdo. Y Guzmán se quedó. Entonces, puede ser perfectamente esa posibilidad. Y puede ser Bueno, también el eso, escenario de que efectivamente hay presupuesto, porque es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, pero después el presupuesto no se respeta. Eso podría pasar. sí, sí, un poco capaz es la razón por la cual todos estos anuncios de acercamiento al fondo, o mismo el afirmar el acuerdo, no genera esa expectativa porque se crea que después no se va a cumplir, un poco lo que vos mencionás con el Yo creo presupuesto. que no se van a cumplir ninguna de las dos cosas, ni el acuerdo con el fondo ni el presupuesto. Y el presupuesto. Está bien, está bien, está bien. Bueno, me preguntan por el Marval a fin de año, ¿cómo lo ves? No sé si tenés una respuesta. Ni idea. Ni idea. O sea, está ese Eh, gráfico dando vueltas. Yo no soy, bueno, recién no sé con quién hablaba de los chicos ahí en el back, que hace análisis técnico, y yo no soy bueno haciendo análisis técnico. En términos fundamentales no veo cambios sustantivos. Sí. Si te metes adentro de cada una de las acciones, me parece que en un escenario de cambio de gobierno hacia 2023, las reguladas, a medida que te acerques al 2023, van a empezar a tener un efecto 2015. Entonces uno debería empezar a ver que las reguladas empiezan a tomar un poco más de aire, eh, pero también con la incertidumbre política, depende, no creo que en diciembre haya grandes cambios de lo que hay ahora, ¿no? En ese sentido, no. Desde el punto de vista de más análisis fundamental, que es el que hago yo no veo grandes cambios de acá a diciembre. está bien, perfecto. Sí, en parte emparentado con lo que mencionaste de los bonos, ¿no? Que no va a dar nada No, en la diferente. rentabilidad de las empresas, a ver, cuando uno piensa, pensémoslo desde el punto de vista fundamental otra vez. Rentabilidad de las empresas, ¿qué se viene? ¿Más regulación en materia tarifaria que no esté descontado ya en los valores de regalo de las empresas reguladas en Argentina? Difícil. Ya está. Ya lo más que le sacudieron, siempre se puede estar peor, por supuesto, pero
¿qué sería peor? Una expropiación lisa y llana a los Chávez, digamos. Sí, Y eso no lo veo, ¿no? Ese escenario no lo veo. Entonces, ahora, algo de lo que venimos conversando recién puede influir en la rentabilidad de algunos sectores. Un poco más de impuesto inflacionario el año que viene podría ser un poco más de rentabilidad para los bancos, puede ser. Pero qué sé yo, no estoy en condiciones de hacer un análisis tan puntilloso. Perfecto. Bueno, estamos un poco llegando al final. La verdad que siguen llegando preguntas, pero bueno, las iremos respondiendo a través de nuestros asesores y si después te las hacemos llegar a vos, Martín, porque ya pasamos 1 hora y pico de Bueno, presentación y tampoco te queremos tener hasta mañana. no Así pasa que nada. bueno, gracias por estar, gracias por sumarte a este seminario. Y bueno, nos veremos en 2 meses si no se aprueba el presupuesto o más adelante. Conversamos en un par de meses, dale. Dale. Un abrazo, Así que bueno, Ezequiel. bienvenidos para todos, gracias por sumarse, gracias Martín por la presentación y nos vemos la próxima. Chau, gente, nos vemos. Chao.